Buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Pujadas, yo vengo del CIEMAT y gracias a la invitación de Chusmi y al Aire Respira, pues puedo contarles nuestra experiencia sobre este proyecto, Life-Street, que también va de fotocatálisis, esta vez no sobre materiales textiles, sino sobre materiales de construcción. Hay un cierto boom desde el punto de vista comercial sobre este tipo de materiales y unas expectativas bastante interesantes sobre su capacidad para, desde el punto de vista de la gestión de la calidad del aire, considerarlos como una estrategia para la eliminación de óxidos de nitrógeno del aire urbano, ¿no? Esto es un esquema de cómo vamos a llevar la charla. Primero, una breve introducción para contextualizar, aunque ya se ha hablado suficiente y será muy breve también. Hablaremos de los objetivos, de las acciones que hemos utilizado para implementarlos y pasaremos a los resultados, que será la parte más amplia de la charla, y finalmente acabaremos con las conclusiones. Como ya se ha dicho, ciertos materiales semiconductores, como el dióxido de titanio, desde los años 70 se sabe que tiene una serie de propiedades muy interesantes, ya que si reciben radiación solar en unas condiciones adecuadas, son capaces de generar pares de electrón hueco en su seno, y si esos electrones alcanzan la superficie del material, pues se pueden producir reacciones en fase heterogénea muy interesantes. Y si estamos hablando de exponer ese tipo de materiales al aire, pues entre otras reacciones podemos conseguir que algunas moléculas interesantes, que pueden ser contaminantes inorgánicos o contaminantes orgánicos, pues pueden permitir que en esa superficie fotocatalítica se acaben oxidando algunas de esas moléculas y pasando a, sustancias no nocivas, eliminando, por tanto, contaminantes del aire, que este es el propósito principal. Entonces, a lo largo de estos últimos años, realmente se han dedicado importantes, cuantiosos, diría yo, esfuerzos para intentar no solo desarrollar materiales fotocatalíticos, sino también caracterizar su aplicabilidad. En todo caso, a día de hoy no tanto, pero desde hace unos años, cuando planteamos este proyecto, había cuestiones abiertas. ¿Realmente es eficaz la acción de esos materiales fotocatalíticos para limpiar el aire? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, vamos a conseguir reducir las concentraciones ambientales de NOx utilizando este tipo de materiales fotocatalíticos. Por ejemplo, pues sobre las calzadas, sobre las aceras, sobre los edificios. Esa es la cuestión abierta, ¿no? En ese contexto nació nuestro proyecto, que realmente lo planteamos para intentar dar respuesta, porque veíamos que los enfoques con los que se habían planteado algunos de los proyectos anteriores, proyectos europeos, le faltaba consistencia. Le faltaba consistencia generalmente porque se incidía mucho en el aspecto tecnológico del material y muy poco en cómo se comportaba ese material una vez introducido en la atmósfera. Y ese era el problema. Entonces, planteamos el proyecto, tuvimos suerte, nos lo concedieron y nos dieron una cantidad respetable, que con un nivel de financiación pues ya típico, y el consorcio que creamos pues estaba coordinado por la empresa Eneco, Ingeniería de Transportes, el CIEMAT, el CEDEX y un municipio, el municipio de Alcobendas, que de manera muy entusiasta nos brindó su apoyo y sus escenarios urbanos.
Entonces, el proyecto todavía está en marcha, pero ya queda muy poco, así que ya puedo contarles cosas bastante definitivas. Vamos a empezar por los objetivos. Nuestra idea era acudir al mercado, buscar materiales fotocatalíticos comerciales, materiales que se estaban publicitando con una serie de características muy atractivas. Se trataba de testarlos, se trataba de compararlos y sobre todo comparar las eficiencias como sumideros de NeoX que realmente tenían frente a lo que se publicitaba y luego a partir de ahí tratar de hacer una selección de los más prometedores, los más potencialmente útiles. Finalmente se trataba de poder implementar algunos de estos materiales en condiciones reales, de ambiente real, y estudiar sus efectos sobre la calidad del aire urbano. Hasta ahí estábamos, digamos, con un enfoque absolutamente experimental. Pero no es que deteníamos ahí, porque nuestro interés no era solo descubrir cómo estaban funcionando esos materiales en ambiente real, sino ser capaces de adelantarnos ante cualquier propuesta de cualquier ayuntamiento, cualquier digamos, organismo que pretendiese utilizar esto como una salida a un problema ambiental, ¿no? Entonces, adelantarnos en el sentido de que pudiéramos pronosticar realmente qué es lo que iba a pasar si se implementaban esos materiales, para lo cual necesitábamos desarrollar algo muy potente. Tenía que ser un modelo, pero un modelo muy potente. Un modelo basado en física, basado en química. Algo que no existía y que había que desarrollar y crear un prototipo que posteriormente nos permitiera simular cualquier escenario futuro con cualquier material, conocidas sus características. Y luego, finalmente, ofrecer a las autoridades locales, generalmente las que llevan la gestión de la calidad del aire en nuestras ciudades, pues una guía técnica si estaban interesadas en utilizar materiales fotocatalíticos para que lo hicieran de una manera bien informada. Bueno, esos eran los objetivos y en cuanto a las acciones que diseñamos para alcanzar esos objetivos, pues lo primero, evidentemente, hacer esa selección y el testeo completo de esos materiales comerciales implicaba varias cosas. Implicaba estudio de mercado, implicaba estudios mecánicos, implicaba estudios también de laboratorio fotocatalítico. Se trataba de manejar materiales en el estado del arte, pero materiales aplicables, insisto, a paramentos de construcción, es decir, suelos, paredes, etc. No estamos pensando en algo como lo que nos ha contado Carolina, que eso es otro tema. Es una superficie, pero es otro tipo de material, aunque se utilice también dióxido de titanio. A partir de ahí íbamos a seleccionar los 3 que consideráramos más importantes para implementarlos en esos escenarios reales. Además, nos propusimos algo fundamental, que era parametrizar la capacidad de eliminación de NeoX. Eso significaba ser capaces de estudiar desde el punto de vista físico, desde el punto de vista atmosférico, cómo esos materiales eliminaban ese NeoX y ser capaces de parametrizar algo absolutamente representativo y que luego se pudiera utilizar en los modelos. Además de eso, una fase fundamental fue estudiar, como antes hemos visto en el caso anterior, en escenarios urbanos reales, cómo se comporta una carretera fotocatalítica, una acera fotocatalítica y una fachada fotocatalítica. Y ya, como les he dicho, con toda esta información experimental, ser capaces de desarrollar un modelo matemático que incluyese todo lo importante para poder simular de verdad el comportamiento de cualquier producto en cualquier escenario urbano que consideráramos de interés. Bien, vamos ya con las metodologías y los resultados
que hemos ido aplicando para cada una de las acciones. En el caso de la selección de los materiales, pues lógicamente tuvimos que hacer un estudio de mercado, de esto se encargó INECO. Se trataba de conocer aquellos materiales de los que tuviéramos constancia documental de la eficiencia de eliminación de NOx que estuviera declarada, su disponibilidad en el mercado, su coste, etc. Todo esto fue importante a la hora de hacer el estudio del mercado. Y finalmente, los resultados se concretan en que seleccionamos un conjunto de materiales, no me voy a extender, pero básicamente un grupo de materiales para utilizarlos sobre asfaltos, y también sobre hormigones, también para utilizarlos sobre aceras, sobre baldosas de aceras y para ser aplicados en fachadas. Nos centramos fundamentalmente en fachadas de ladrillo. Bueno, seleccionamos un montón de materiales, del orden de unos 15. Algunos se fueron añadiendo con el tiempo, pero bueno, lo importante es que cuando ya tuvimos esa selección, que fue compleja, porque a veces la disponibilidad en el mercado no se corresponde con la publicidad, pero en cualquier caso, una vez ya conseguidos, pasamos a la fase de test y en el caso de los test que tienen que ver con comportamiento mecánico de esos materiales, nos centramos en asfaltos y en hormigón. Y para ello se aplicaron las normas técnicas a través del CEDEX y sus laboratorios y sus pistas de ensayo. Fuimos capaces de estudiar pues, muchos parámetros que tienen interés, porque cuando un asfalto o una baldosa se trata con un material fotocatalítico, pierde alguna de sus propiedades o potencialmente la puede perder. Y como esas propiedades están bajo norma, eso no se puede consentir. Entonces, hay que testar hasta qué punto la aplicación de un material fotocatalítico. Aquí ven ustedes, por ejemplo, pues esto es una pista de asfalto que ha sido tratada con un material fotocatalítico en estos tramos, ¿no? Como ven aquí, hay unos puntitos y tal, de ahí se extraen testigos y esos se analizan. Se trata, por ejemplo, de ver si ese asfalto ha modificado sus propiedades por el hecho de tener aplicada esa capa, ¿no?, fotocatalítica. Bueno, todo eso se hizo pues, para ver si se afectaba sobre la formación de hielo, sobre la capacidad de drenaje, etcétera, ¿no?, la capacidad de frenado, etcétera. Resultados. Bueno, los resultados, digamos, en términos generales, fueron buenos. No vimos cosas espectaculares. Sí es cierto que en algunos casos las superficies se veían afectadas en su capacidad de drenaje, es verdad, pero no se salía de los márgenes legales establecidos. Y también desde el punto de vista de la capacidad de frenada de los vehículos, pisando, por ejemplo, un asfalto fotocatalítico, se veía una reducción sensible, pero había mucha variabilidad y en todo caso, bueno, estaba dentro también de normas. Pero es un aspecto que nos preocupaba y que, bueno, pudimos descartar que eso tuviera alguna incidencia. Pasando al test de la capacidad de eliminación de NOx de estos materiales, digamos, aplicamos para ello la norma ISO, el estándar, hay más estándares, pero el que hemos utilizado es esta norma de 2007, que básicamente consiste en meter en un pequeñito reactor una muestra de, digamos, una muestra de este aspecto. Es un rectángulo de 5 milímetros de alto, 10 de largo. Esto no está proporcionado porque está deformada la foto. 10 de largo y 5 de alto. Se mete en este reactorcillo de aquí y se le irradia con radiación ultravioleta de 10 vatios centímetro cuadrado, ultravioleta A, ¿vale? Entonces, la idea es que en esa camarita se inyecta una atmósfera rica en NO, una ppm de NO,
con una concentración también con una cantidad de humedad del 50%, a un ritmo, etcétera. Todo eso controlado y después de una fase de acondicionamiento se activa la lámpara y ven ustedes, en este caso, la traza roja es el NO, el azul es el NOx y el verde es el NO2. Entonces, metemos inicialmente NO, nada más darle la luz, el NO decae y se mantiene, también se forma NO2, pero en fin, digamos, el balance desde el punto de vista de NOx, la traza azul, es positivo, pasamos a una situación de reducción clara, ¿no? Pero como antes explicaba Carolina, realmente la relación volumen-aire, superficie activa, es muy alta, es un factor 5. Entonces, aquí, digamos, este flujo constante nos permite ver la acción fotocatalítica, pero hay que tener cuidado porque los valores que se obtienen aquí de rendimiento son en estas condiciones. Si cambiamos, como por ejemplo, pues nos vamos al UFORE, los valores son diferentes. Allí también la superficie que ha manejado Carolina es amplísima, también lo es el volumen, la relación es un poco más alta que aquí, pero también es muy favorable, ¿no? Bueno, con este tipo de dispositivo experimental, los resultados, no se ve gran cosa aquí, pero bueno, estos histogramas están mostrando la cantidad de NO en esta barrita azul que se elimina, la cantidad de NOx total que se elimina, que es la amarilla, y la cantidad de NO2 que se forma durante ese experimento. Entonces ven ustedes, estos son distintos materiales, ven ustedes que hay una gran variabilidad, aquí están ordenados, lógicamente, estableciendo un ranking de máxima eficiencia a mínima eficiencia. Todos estos materiales, que en este caso son para fachada, para acera y para asfaltos, todos estos materiales son comerciales. Y todos estos materiales muestran en su publicidad altas tasas de rendimiento. Y sometidos todos a un test estándar, la norma ISO que les acabo de decir, existe una variabilidad enorme de rendimiento, hasta el punto de que algunos de los materiales presuntamente fotocatalíticos no hacen absolutamente nada. Nada. Frente a alguno que se comporta de manera bastante interesante, otros no hacen nada, y algunos casi nada. En todos tipos de materiales dedicados a distintos sustratos. Es decir, esto es un dato importante. Estas muestras que se han ensayado aquí en el laboratorio del CIEMAT también estuvieron expuestas a la intemperie para ver hasta qué punto existía una degradación en su comportamiento por estar expuestos a los agentes externos normales, el viento, la lluvia, la suciedad, etc., ¿no? Y efectivamente, bueno, pues se ven cosas interesantes, pero digamos lo más así es que el decaimiento va cayendo con el tiempo y, por otro lado, que cuando se produce un lavado que puede ser inducido o natural por la lluvia y tal, hay repunte de la eficiencia, siempre en test de laboratorio. También se ven cosas como que en función del material, el mismo material, colocando en distintos sustratos, pues hay eficiencias, digamos, cambios de eficiencia apreciables. Nos sorprendió, por tanto, que hay una excesiva variabilidad en las eficiencias de estos productos, que aparentemente todos son muy parecidos, y no solo dependen de la naturaleza del producto, sino de cómo se aplica, en qué sustrato, etc. Desde el punto de vista de las medidas de eliminación, de capacidad de eliminación de NOx en ambientes reales, en ambiente exterior, les comentaba antes nuestro interés por parametrizar este fenómeno. La parametrización más interesante era conseguir medir, determinar, caracterizar la velocidad de depósito seco de NOx
en estas superficies. Esto lo hicimos en el CIEMAT y creamos pues, una plataforma fotocatalítica que aquí para el esquema marcado, en realidad el área fotocatalítica es esta, son 700 metros cuadrados. Aquí tenemos en el centro, esto es una superficie cuasi circular, en el centro tenemos una torre de medida de depósito seco de NeoX y aquí tenemos nuestra estación de medida porque las medidas que se realizan aquí corresponden a muestras que se toman en esta torre, como les muestro en esta imagen un poco más de detalle. Básicamente se trata de, ven ustedes aquí el mástil, tiene 3 entradas de aire a 3 alturas distintas. Ese aire se conduce de manera sumamente controlada hasta la estación donde tenemos el sistema de medida. Luego además tenemos un nivel de referencia aquí, lejos de la zona fotocatalítica y a una altura también similar a donde se mide el viento, para poder hacer comparaciones. En esta torre también medimos gradientes de temperatura, medimos radiación, radiancia solar, medimos humedad, etc. Y por supuesto, cómo se está moviendo el aire. Cuando llega sobre esta plataforma de medida el aire contaminado, ya debe estar en un estado estacionario. No puede haber emisiones frescas cerca, porque eso perturba toda la dinámica química de esa masa de aire. Y entonces, las medidas de gradiente vertical podrían estar falseadas. Esto en esta instalación se producía, pero tenía que llegar en unas condiciones el viento, porque si no realmente es muy difícil de ver. Cuando lo hemos hecho, ya les digo, las velocidades son muy bajitas. Y a partir de aquí, viendo la dificultad que tenía poder medir esto, decidimos intentar obtener velocidades de depósito de una manera estimada a partir de datos obtenidos en los ensayos de laboratorio con el reactor ISO. Las velocidades de depósito que conseguimos por distintas son estas roja y azul, estas de aquí. Las velocidades que obtuvimos para distintos tipos de materiales, porque este experimento lo hicimos con un único material, son del mismo orden. Están en torno a 5 milímetros por segundo, cuando antes como mucho habíamos visto 4. Aquí en alguna circunstancia vimos un poco más, pero no es excesivamente representativa. Lo normal es en el entorno de 5 y eso está perfectamente en consonancia con lo que teníamos aquí. Con lo cual decidimos, dada la dificultad de ver in situ, en ambiente externo, el fenómeno, decidimos utilizar velocidades de depósito obtenidas de esta manera en laboratorio, que aunque no son reales, verdadera velocidad de depósito, pero se aproximan mucho y eran válidas para caracterizar muchos materiales. Bien, hecho esto, pues llega el momento complicado de irnos a escenarios urbanos reales y empezando por una calle asfaltada. Estábamos en un municipio del norte de Madrid, en Alcobendas, y en este paseo implementamos un área fotocatalítica en el centro de 1000 metros cuadrados. Cercana a esa posición se ubica este edificio de la policía local, donde en la parte de la azotea instalamos medida de NeoX y ozono, medida de viento, temperaturas, etc. Es decir, una caracterización de parámetros ambientales que luego podíamos utilizar como condiciones de contorno para el modelo, porque todo lo que hiciéramos aquí y todo lo que hiciéramos en los escenarios reales urbanos queríamos poder modelizarlo. Ahí ven ustedes el proceso de aplicación de la pintura fotocatalítica en el área elegida, como les digo, 1000 metros cuadrados. Bueno, no se ve gran cosa. Digamos, esta zona de aquí que ven en la foto, aquí está esquematizada, de manera que la zona fotocatalítica del centro estaría flanqueada por zonas no tratadas, y a lo largo del paseo se instalaron una serie de puntos de medida
que llevaban aire a cabinas de medida. La zona de máximo interés era la central, la zona que tenía la pintura fotocatalítica, y ahí esos puntos de medida estaban protegidos, estaban instalados en la mediana a 30 centímetros del suelo y protegidos por unas jaulas para evitar problemas. En ese escenario también hicimos otro tipo de medidas, campañas intensivas destinadas a ver si el hecho de haber depositado dióxido de titanio en el asfalto, un asfalto que es rodado continuamente, erosionado, etc., podía llegar a producir una resuspensión de partículas de dióxido de titanio que de alguna manera alterasen las concentraciones ambientales de material particulado de una manera no deseada. Hicimos medidas no solo de las partículas en ambiente, sino también de las más gruesas depositadas directamente aquí, que se podían resuspender por el paso de los vehículos. Estuvimos estudiando también la carga de tráfico que aguantaba esta vía, porque era fundamental para luego posteriormente modelizar ese escenario. Estuvimos midiendo también el fondo de orgánicos que nos encontrábamos en este área, y también hicimos, porque nos importaba muchísimo qué pasaba después con esos nitratos, estuvimos haciendo experimentos de limpieza y medidas de lixiviados. Efectivamente, es irrelevante la carga que puede aportar al flujo de las alcantarillas. Vamos con los resultados. Los resultados son un poquito complicados de explicar, pero voy a intentar ser muy breve. De la misma manera que en la plataforma donde medíamos la velocidad de depósito, nuestro interés era en medir gradientes verticales de NOx. En este tipo de escenarios, nuestro interés consistía, por eso medíamos muy cerca del suelo, porque ya habíamos visto que los gradientes verticales apenas alcanzaban 30 o 40 centímetros del suelo. Aquí lo que intentábamos medir era gradientes horizontales. ¿Por qué? Porque a lo largo de la calle, en el centro teníamos material fotocatalítico, y cuando el aire se desplazara horizontalmente, se tenía que poder notar esa eliminación de NOx sobre ese área. Y por eso medíamos fuera, dentro y fuera. Entonces, controlando muy bien cuál era el flujo de viento, el flujo de aire que discurría por la calle, teníamos opciones de poder ver el efecto. Evidentemente el efecto solo lo íbamos a poder ver de día. Entonces, antes de aplicar el material fotocatalítico, estudiamos el comportamiento de todos los puntos de medida en la calle para caracterizar ese escenario. Lo caracterizamos, por supuesto, de manera continua, una monitorización, así que podíamos separar los datos de noche y los datos durante el día. Por la noche, digamos, el acuerdo entre todos los puntos era total, daba igual donde se midiese, no tenía sentido que hubiese ningún efecto, como así era, y todas las perturbaciones que podía haber eran simplemente por el paso de vehículos. Durante el día la complicación era máxima y tuvimos que implementar filtrado muy selectivo para intentar acotar aquellas situaciones en las que se tenía que ver el efecto fotocatalítico, y si no se veía, pues ya no teníamos más opciones. Eso redujo sustancialmente la base de datos, pero en cualquier caso nos dio una imagen, digamos, antes de aplicar ese material, pues como ven ustedes aquí. Esto, lo que se está mostrando aquí, cada uno de estos puntitos, es la relación que hay entre la concentración medida aquí, aquí y aquí, en los puntos 1, 2 y 3, frente al punto 4. ¿Por qué? Porque tomábamos una situación en la que teníamos viento de componente este, es decir, el aire entraba así, y entonces entraba en unas condiciones que determinamos en 4, que lo tenemos como referencia, y luego esas condiciones se podían ir cambiando en función de que hubiera acción fotocatalítica con efectos macroscópicos o no. Bien, esa es la situación antes de aplicar el material. Cuando el material quedaba aplicado, esta es la imagen que obtuvimos. Por la noche daba igual, el comportamiento era similar, y por el día
pues también daba igual. No vimos nada especial. Realmente en este escenario nos dio muchísimo trabajo, estuvimos casi 5 meses y no conseguimos ni un solo día en el que pudiéramos establecer una relación causal entre una reducción sobre la superficie fotocatalítica, una reducción de concentración de NX, frente a lo que es realmente la causa, que es la presencia de ese material, y no pudimos establecer esa relación causal porque aplicando, ya les digo, los filtros óptimos, pues era imposible distinguir una base de datos durante el material, o sea, con el material aplicado. Esa base de datos era imposible distinguirla de la obtenida previamente, sin aplicar nada. Así que, como nuestra intención era caracterizar una situación de acera y también una fachada, cambiamos de estrategia porque nuestra intención inicial era utilizar aceras reales y fachadas reales del municipio de Alcobendas. Eso ya no era a nuestro juicio útil, porque después de ver la dificultad que entrañaba el hecho de medir en una calle, básicamente por presencia del tráfico, pero el tráfico iba a estar siempre, teníamos que cambiar de estrategia. Entonces decidimos simular, recrear, como he puesto aquí, a escala, pues un escenario de una acera. Esto significaba, cuando hablábamos de acera, estábamos hablando de una calle peatonal. Entonces, queríamos tener más opciones de ver el efecto y decidimos, en lugar de utilizar una real, recrear una real. Y esto fue lo que hicimos. No se ve demasiado bien, pero con unos muros delimitamos 2 calles, esta calle de aquí y esta calle de aquí, 20 metros de calle, aquí lo ven ustedes, 20 metros de largo, 4 de ancho cada una de las calles y 5 de altura en los ladrillos, de forma que hicimos una especie de doble street canyon. Instrumentamos una calle con sensores meteorológicos, la otra no, porque básicamente al ser gemelas, si conseguíamos que documentara el flujo del aire en esta calle, lo lógico es que en esta fuera esencialmente igual. Se tenían que producir unas circunstancias concretas para que esto fuera realista, pero estuvimos buscándolas. Era muy importante también, por el mismo concepto que les decía antes, poder ver los gradientes horizontales que se iban a producir en la concentración de NOx, por ejemplo, cuando el aire entrase del norte al sur o del sur al norte, me da igual. El caso es que se canalizara a lo largo del eje de la calle, de forma que entrara en unas condiciones y saliera en otras, simplemente porque pasaba por encima 5 minutes. Bueno, aquí ven ustedes el aspecto que tiene esto. Estas son las 2 calles. Se aplicó el material fotocatalítico, como ven aquí, en una de ellas. Aquí detalles. Y ese fue el arreglo experimental que montamos. Entonces, las muestras de aire se tomaban a 30 centímetros del suelo, en la misma filosofía de medir la proximidad, y se analizaban pues, en la caseta correspondiente. Resultados, por ir rápido. Estudiando las condiciones más favorables para poder ver algo, hay que tener en cuenta que todas las situaciones en las que las calles estuvieran en sombra no servían absolutamente para nada, tenían que estar completamente irradiadas. Por tanto, como estaban las calles orientadas norte-sur, la situación de mediodía era la óptima. Entonces, filtrando los datos de esa manera y teniendo en cuenta que buscamos direcciones concretas para que el viento estuviera perfectamente canalizado por las 2 calles, etc., entre la situación antes de aplicar el material fotocatalítico, tanto de noche como de día, y después, tampoco pudimos ver nada. ¿Qué significaba eso? Que no habíamos conseguido que en los periodos óptimos de medida tuviera lugar un efecto macroscópico debido a la actividad fotocatalítica
un efecto macroscópico medible en términos de reducción de NOx. Cuando estudiamos el escenario de fachada, recreamos también una fachada. Lo hicimos aprovechando el montaje anterior y con el muro orientado al este, bueno, pues hicimos un montaje experimental en el que primaba fundamentalmente ser capaces de controlar cómo se movía el aire sobre la fachada. El aire puede hacer muchas cosas, pero a nosotros lo que nos interesa es ver un efecto y que podemos atribuirle a una causa, con lo cual tenemos que tener perfectamente controlado cómo se mueve el aire para ser capaces de relacionar cualquier modificación con la causa fotocatalítica. Creamos en un extremo 2 tomas de muestra, en el otro también. Las tomas permitían ver un gradiente vertical sobre la superficie de concentración y esta separación de 19 metros permitía ver un gradiente horizontal. Bueno, este es el aspecto que tiene el sistema. Hubo que poner ladrillos a los que luego se les aplicó el material. Por supuesto, hicimos medidas antes y después. Paso rápido. Bueno, aquí sí tuvimos buenas... A ver, no tuvimos magníficos resultados, pero tuvimos posibilidad de ver... Lamento que no se vean una serie de colores que había por aquí, pero bueno, se produjo un evento fotocatalítico que pudimos perfectamente caracterizar. Y vimos unas reducciones que, para ir rápido, pues eran no solo medibles, eran cuantificables y desde el punto de vista de la incertidumbre igual, y al final nos procuraron gradientes horizontales del orden del 20%, es decir, el aire que entraba por aquí salía con un 20% menos de NOx, el pegado 8 centímetros, esta distancia era 8 centímetros al muro, pegada al muro, y luego gradientes verticales al final respecto a la situación inicial, gradientes aquí, del orden del 10%. Estuvimos muy contentos porque por fin habíamos podido medirlo, el efecto. Claro, nuestro máximo interés consistía en poder modelizarlo finalmente, para lo cual hubo que desarrollar, como les decía, pues un modelo a microescala, porque no es lo mismo hacer un modelo, digamos, de los que manejan celdas del orden de 2 kilómetros, 5 kilómetros. Aquí estamos hablando de metros. Tiene que ser a microescala, tenía que tener su módulo químico, el módulo de depósito de NOx, todo esto. Afortunadamente, el grupo del CIEMAT de modelización lo pudo desarrollar perfectamente. Pudimos modelizar no solo el escenario de la plataforma inicial y ver los gradientes verticales perfectamente calculados, con lo cual, perfecto. Pudimos modelizar también en la calle, este escenario, lo modelizamos absolutamente todo y los resultados, aquí les muestro una pildorilla. En el caso de la calle, como ven, no solo se modelizaba la calle instrumentada, sino todo el entorno. Es decir, nosotros conocíamos las condiciones de contorno porque las habíamos medido en un punto de referencia cercano. ¿Se acuerdan del edificio aquel de la policía? Esas condiciones de contorno ambientales desde el punto de vista de concentraciones de contaminantes y meteorológico es el que utiliza el modelo, y luego pues las emisiones y tal, que de alguna manera habíamos podido también caracterizar y alimentar el modelo de la mejor manera posible, nos permitió al final, dadas las características del material implementado en el centro del Paseo de la Chopera, con su velocidad de depósito, etc., todo esto alimentado al modelo nos permitió ver reducciones después de una situación de 1 hora, manteniendo esas condiciones. Todo esto es ideal. Se podían ver variaciones pues cercanas a una ppb, algo así, a 1 metro del suelo. A 3 metros del suelo prácticamente no se veía nada, claro.
Así que el efecto fotocatalítico, según todos nuestros cálculos, pues solo se percibe muy cerca del pavimento en condiciones muy ideales. En el caso de las calles peatonales, aquí ven una simulación de los flujos y tal, cuando las condiciones son óptimas y se produce ese flujo de sur-norte canalizado perfectamente, podemos comparar la calle fotocatalítica con la no fotocatalítica y vemos que sí se produce un gradiente horizontal en la calle fotocatalítica, un gradiente horizontal que, si es muy persistente la situación, se podría haber llegado a medir, porque el gradiente cerca del final de la calle, que es donde teníamos nosotros la toma de muestras, pues podía haber sido del orden de 5 ppb, es una cosa así, para las concentraciones que estábamos manejando. Sin embargo, no lo vimos porque la persistencia real de esas condiciones ideales pues no existe. Si nos vamos al escenario de fachada, ya por último, con esto termino, estamos en la última de esta parte, pues se pudo ver este es el muro, ven ustedes aquí el muro, y los colores están marcando las concentraciones las diferencias de concentración de NO. Según avanzamos vemos que empiezan a aparecer caídas de concentración cerca del muro. Al final teníamos 2 puntos de medida, el 4 y el 2, y los gradientes que se pudieron medir fueron del 10%, exactamente lo que habíamos medido. Así que nos quedamos absolutamente satisfechos. Para concluir, hay muchas conclusiones que se pueden sacar, pero a ver, primero, los materiales fotocatalíticos parece que no generan problemas desde el punto de vista de los sustratos sobre los que se aplican, por tanto no hay que estar muy preocupados, aunque habría que testearlos. No todo lo que se vende como fotocatalítico lo es. Es muy importante descartar las cosas que están y no deberían estar. Desde el punto de vista del funcionamiento, todo depende no solo del propio producto, sino de cómo se implementa, del sustrato y sobre todo de las condiciones ambientales. También, por supuesto, el desgaste, el ensuciamiento, la conservación, todo eso requeriría unos protocolos de mantenimiento, pero eso sería lo de menos. El problema es que las condiciones ambientales, para que se den los efectos fotocatalíticos, para que se perciban, son muy especiales y prácticamente no se dan. En cuanto el viento es un poquito más alto de un par de metros por segundo es imposible de ver. Cuando estamos por encima del 65% de humedad, los OHs compiten con las moléculas que se van a oxidar, por los centros activos, etc. Y luego, pues algo que es evidente, las velocidades de depósito son muy bajas, muy bajas. Eso quiere decir que en un ensayo, por ejemplo, en el que, como en el EUFORE, se introduce una mezcla gaseosa que se pretende depurar, es necesario, si las superficies no son muy grandes, es necesario dejarlo mucho tiempo para que se vea el efecto. Y estamos hablando de una situación cerrada.